años. Probablemente en el desayuno de cada día o cuando quieres vencer al sueño, te tomes una taza de café. ¿Quién no? O bien cuando toca relajarte, un té de tilo o de manzanilla. Bebidas energizantes al hacer un deporte que te deje exhausto. Una aspirina si te duele la cabeza. Una copa de vino para celebrar de vez en cuando. O por qué no, con todas las comidas. Seguramente en tu botiquín no falten el ibuprofeno o el paracetamol. Y si eres naturista, el aloe vera es tu aliado infaltable. Todas y cada una de estas sustancias son drogas que, consumidas en cantidades extremas, pueden matar. De hecho, recientemente un hombre de Florida murió por falla renal por el abuso de té, que causó en su organismo una sobredosis de creatinina, literal. Sin embargo, la inmensa mayoría de las personas que las toman habitualmente, incluso periódicamente, lo hacen con prudencia y un mínimo de conocimiento sobre las mismas, y por tanto obtienen los efectos deseados sin ningún pesar. Y es que la palabra farmacón, droga en griego clásico, tiene 3 significados: remedio, veneno y algo así como solución mágica. Depende de cómo la uses. Lo curioso es que si le agregas una letra sigma y en vez de farmacón hablamos de fármacos, defines a un chivo expiatorio. Revelador. Y esta, señores, hoy se los demostraré con datos irrefutables. Es exactamente la misma realidad que rige sobre el tabaco, sobre la cocaína, sobre el opio o su hija dilecta, la heroína, y en otros casos como la marihuana o el ácido lisérgico, popularmente denominado por las siglas LSD. No hay forma de que te maten, ni siquiera atiborrándote con dosis ridículamente altas. Caso reciente: 550 veces la cantidad máxima recomendada de LSD, no solo que no acabaron con la vida de la mujer que las ingirió, sino que de manera sorprendente e inesperada curaron su dolor crónico de pies. Esto, por supuesto, no es una apología o una invitación para que nadie haga lo que no quiere hacer. Esta es la única verdad sobre el asunto, porque no hay dos. Pero lo pintoresco se acaba cuando confirmamos, por ejemplo, que la prohibición arbitraria e injustificable de los mejores opiáceos condena a una muerte lenta y terriblemente agónica a 10 millones de personas cada año solo de cáncer, y a otros tantos por afecciones crónicas y degenerativas. La supuesta cruzada por el bien común tortura, literalmente tortura a los enfermos, como si no fuera suficiente con encarcelar inocentes y llenar de oro a los auténticos criminales. Sépanlo, señores, con opio o con ciertos derivados que hoy están restringidos por una decisión política, no solo que los enfermos terminales podrían eliminar por completo sus dolores y fallecer en paz, sino que en muchos casos, y esto está perfectamente demostrado, podrían alargar su existencia durante años, ganarle unas cuantas batallas a la muerte hasta el desenlace final. El criterio de distribución, ¿cuál es? El criterio es decir, vamos a prolongar la vida de este individuo sabiendo que si le reducimos el metabolismo basal, donde ahora a lo mejor dura aproximadamente 3 meses, podría durar aproximadamente 1 año, medio año, y en todo caso con otro estado de ánimo, o vamos a librarlo a la arbitrariedad. Y entonces nos encontraremos con que en ciertos hospitales se reparte, digamos, liberalmente fentanilo, en otros no se reparte para nada, y en ningún caso se van a encontrar los 2 fármacos que realmente van a ayudar a las personas a morirse: el opio y la heroína. En ningún botiquín. Y tú dices, ¿y por qué tiene usted fentanilo y morfina y no tiene opio y heroína? Explíqueme esto. Bueno, lo normal es que en vez de explicarte, pues seas llevado a disposición judicial para que me expliques tú.
debido a la impertinencia de semejante cuestión, sí. ¿Por qué nadie habla de este genocidio silencioso? Y la respuesta es porque encubre un inmenso negocio. Eventualmente, qué ironía, la cruzada contra los vicios de los hombres es una de las jugadas más viciosas del mundo y sin duda una de las mayores expresiones del globalismo tiránico y socialista contra la libertad, la propiedad, la autonomía y la salud. Entremos en materia. Por droga entendemos lo mismo que entendían los tres padres de la medicina, el griego Hipócrates, el romano Galeno y el árabe Avicena. Una sustancia que en lugar de ser vencida por el cuerpo y digerida y procesada sin penas ni gloria, vence al cuerpo, provocando en dosis pequeñas grandes cambios anímicos, corporales o de ambos tipos. Las primeras drogas fueron plantas o partes de plantas, y la historia escrita de la relación entre las drogas y el hombre tiene más de 5.000 años, de los cuales usted probablemente crea que la mayor parte hubo algún tipo de conflicto o algunas estuvieron prohibidas. Bueno, le anoticio, esto es una absoluta mentira. Literalmente, durante más del 99% de la historia del hombre, su relación con las drogas fue libre. Cuando no las conseguía por sí mismo, allí estaban los herbolarios y más recientemente en el tiempo las farmacias, vendiendo todo lo que hoy está prohibido, insisto, sin ningún tipo de efecto negativo ni para el hombre ni para la comunidad. Al igual que el peyote mexicano o la ayahuasca amazónica, buena parte de las sustancias psicoactivas en la edad antigua no solo se convidaban en ágapes, ceremonias y banquetes de tipo lúdico, sino que estaban profundamente involucradas en los ritos religiosos. Aristóteles, en La Metafísica, atribuye a Hermótimo de Clasomene la creación de la palabra nous, inteligencia. Este hombre al que Aristóteles admiraba, según las tradiciones griegas, abandonaba su cuerpo a menudo para encarnarse en distintos seres vivientes y viajar a dimensiones remotas. La ebriedad es a menudo una experiencia religiosa y en otras ocasiones hedonista, y recordemos al gran filósofo Epicuro, que sanaría de tantos males a nuestra civilización con su sagrada máxima de vivir la vida de la forma más placentera posible, sin causar ningún daño a los demás. El antiguo Egipto se enriqueció, entre otras razones, por la disponibilidad del mejor opio de la cuenca mediterránea, el famoso opio egipcio, o en aquella época mejor conocido como opio tebaico. Aunque las cabezas de la dormidera, la amapola, la famosa planta de donde deriva el opio, figuran en los cilindros babilónicos más antiguos, en imágenes de la cultura cretense, y los jeroglíficos egipcios abundan en sus usos. El mejor analgésico y calmante. Y según el papiro de Ebers, la única solución para que los niños hiperactivos no lloren fuerte o griten. Homero, en la Odisea, nos recuerda que el opio es aquella sustancia milagrosa que hace olvidar las penurias y borra de un plumazo los dolores más cruentos de las heridas en batalla. Elogios similares respecto al cáñamo se relevan en los lugares más antiguos donde el hombre empezó a fumar marihuana, la India y China. Aunque los galos del sur y los íberos disfrutarían de sus encantos como premio para largas jornadas de trabajo. No ahondaré en plantas visionarias, vinos, cervezas y licores, pero he de recordarles que en la panacea de Occidente, Grecia, y concretamente Atenas, las drogas y los sabios convivieron prácticamente sin excepciones. El Corpus Hippocraticum, el famoso código de Hipócrates, que tan olvidado tienen algunos mercenarios hoy, sostiene que la naturaleza de las drogas es curar, pero que las virtudes o defectos de su administración depende siempre del conocimiento sobre la dosificación. Por ejemplo, cito, se administra una dracma de datura metel si el paciente debe tan solo animarse y pensar bien de sí mismo. El doble si es preciso delirar y sufrir alucinaciones. El triple si desea quedar permanentemente loco.
y el cuádruple si su intención es morir. El primer farmacéutico o estudioso de las drogas, Nicandro de Colofón, siglo II a.C., evalúa el margen de seguridad del opio de una forma similar. Los templos de Esculapio, precursores de lo que hoy llamamos hospitales, trataban todo tipo de trastornos y sofocaciones uterinas en sus términos, problemas de sueño e incluso lo que hoy conocemos como cánceres con el opos meconos, jugo de adormidera. Alejandro Magno y sus soldados eran tan invencibles, entre otras razones, por el uso sistemático del opio para combatir la fatiga, las heridas y el desgaste físico de sus inigualables campañas militares. De todas las sustancias existentes en Europa, solo una causó algún tipo de confrontación al importarse desde Asia: el vino. Según Nietzsche, convengamos muy posterior a los hechos, el vino fue para Grecia un extraño terrible que al principio amenazaba con reducir a ruinas la casa que le había dado abrigo. Las festividades llamadas bacanales, en honor al dios Dionisio, que suspende momentáneamente las fronteras de la identidad personal, si se quiere, un dios de la empatía y de la conexión espiritual, fueron enseñándole poco a poco a varias generaciones sucesivas de jóvenes cómo administrarlo sabiamente, y de hecho eso generó una ola de turismo que fue una de las muchísimas industrias florecientes en Atenas, civilización comercial por excelencia, en contraste a Esparta, su archinémesis, su rival, una sociedad clerical, militar y absolutamente comunista, donde entre muchas ignorancias también ignoraban las drogas y cómo usarlas. La iniciación en los ritos de las bacanales solo se le prohibía a los asesinos, reyes, cortesanas, mercaderes, Sófocles, el padre del teatro, Píndaro, Platón, Aristóteles y más tarde el sabio emperador romano Marco Aurelio se iniciaron en estos ritos y en los misterios eleusinos, y en el caso de Marco Aurelio, por prescripción de su médico Galeno, el padre de la medicina científica, el opio acompañó cada día de su vida, de si se quiere una de las más brillantes gestiones del Imperio Romano, aún en circunstancias muy difíciles, y sin duda la del emperador más reflexivo de todos. Recomiendo su gran libro estoico, Las Meditaciones. La situación no era distinta para Fenicia ni para Cartago ni para Palestina, y en principio tampoco para Roma. Pero entre muchas novedades, la República Romana trajo consigo, tarde, el primer experimento prohibicionista. Recordemos que Roma nació como un poblado de campesinos ignorantes que tenían una sola habilidad, no menor: hacer la guerra. Cuando Roma invade Grecia y se impone exitosamente, ocurre el proceso de helenización, es decir, la absorción de la infinidad de ciencias, artes y saberes cultivados por los atenienses, que será la base de constitución de la civilización romana, la fundación de su derecho, de su arquitectura y de tantas cosas que admiramos hasta hoy. Sin embargo, esto trae conflictos. Varias veces he contado cómo se embarcaron en las guerras púnicas con ánimo de destruir a Cartago simplemente por representar a una civilización comercial, a un imperio cuya influencia no es invadir, sino construir, no es saquear al prójimo, sino enriquecerse mutuamente comerciando, cooperando. Guerras costosas, desastrosas, que no serían el único error de los reaccionarios romanos que se negaban al avance cultural de su propio pueblo. El primer prohibicionista de la historia fue el cónsul Espurio Postumio. Espurio era su nombre, y llegó a ser tan odiado que fíjense cómo utilizamos hoy la palabra expuria, como algo nefasto, como algo vil, como algo oscuro, malicioso, corrupto. Y así claramente era el cónsul Espurio Postumio, que en el año 186 a.C. decidió prohibir los ritos báquicos, es decir, la adaptación romana a las bacanales griegas. El historiador Tito Livio, en su Historia de Roma desde la fundación, recoge estas palabras del cónsul Espurio para comunicar su decisión al pueblo. Al elemento religioso de las bacanales se añaden los deleites del vino y la fiesta.
El vino inflama sus mentes y la noche y la promiscuidad borran todo sentimiento de modestia. Comienzan así a practicarse toda suerte de corrupciones. Así consideraba Espurio a la alegría de los jóvenes romanos y en consecuencia, después de decretar su prohibición, comenzó a enfrentarse a lo inevitable. ¿Qué pasa cuando persigues un delito que no tiene víctimas y que por lo tanto no es un delito? Fracasas. Como nadie denunciaba, porque nadie se veía perjudicado de estas reuniones, tuvieron que crear la figura del delator anónimo remunerado. En argentino, buchones, pagos, no les alcanzaron para cometer su gesta y con el paso del tiempo generaron déficit literal y una crisis económica alimentada también por el hecho de tener que ampliar las cárceles que se saturaron. Un juez se quejó de que después de 6 años, 3.000 nuevas condenas no nos ayudan ni remotamente a poner fin a este monstruoso proceso. Cada vez las bacanales, aún prohibidas, se volvían más y más populares. Encerraron mercaderes, encerraron ingenieros, encerraron senadores y encerraron incluso algunos de los más destacados generales, los centuriones, la punta de lanza de las legiones romanas. La única utilidad de cazar fieles de Baco, es decir, gente dueña de su cuerpo que decidía drogarse y celebrar con otras personas, fue cazar disidentes políticos y enemigos del poder. Y el chistecito no salió barato. Fue una de las causas de las guerras civiles que estuvieron a punto de matar al imperio cuando acababa de nacer. No tardaron más que unos pocos lustros en abandonar por completo la persecución y volver al estado de libertad de drogas, pero utilizarían las figuras legales creadas por Espurio Postumio para perseguir a otros disidentes, por ejemplo los cristianos, que tengo que darles una novedad, aquellos originales cristianos que evangelizaron el Mediterráneo repartiendo el mensaje de Cristo, consumían hostias psicodélicas, eran fieles de las sustancias visionarias que les permitían una comunión de cuerpo y espíritu. Y esas primeras hostias psicoactivas no tenían una fórmula muy diferente a los extraños vinos y licores enriquecidos en opio que consumían los griegos en las bacanales. Contra lo que yo creía cuando era un ignorante, durante la Edad Media el consenso era absoluto. Mahoma dijo que el opio era un regalo de Alá para los hombres justos. Y los papas cuidaban su salud con ese mismo producto, aunque por supuesto les estaba reservado a ellos por la extrema pobreza en la cual habían sumido a su Europa feudal y oscurantista. Desde la breve y fracasada prohibición romana tuvieron que pasar 1500 años, se dice fácil, para que comience a divisarse el segundo experimento, el segundo estado de excepción, que vino de la mano ni más ni menos que de la caza de brujas. En 1692, por ejemplo, el inquisidor Johannes Neider describe a una vieja que frotándose cierto ungüento en las axilas, logró quedarse dormida pese a sus tortuosos castigos, y según él, ayudada por el diablo, soñó con la lúbrica Venus. Y lo cierto, señores, es que las brujas, reminiscencia del paganismo, no eran otra cosa que enfermeras, parteras, curanderas, gente que le suministraba salud a los pueblos más remotos donde escaseaba, especialmente después del colapso demográfico, la peste y el hambre que acabó con 2/3 partes de la población, de la mano precisamente de la iglesia inquisidora. Para curar, las brujas usaban las famosas pócimas, ungüentos, plantas, en suma, drogas, fármacos. Y tuvieron que morir quemadas 100.000 mujeres para descubrir, tras unas décadas, que prohibiendo la brujería y las pócimas, lejos de eliminarlas, las multiplicarían. El poema épico tardomedieval Román de la Ros advierte, en los últimos momentos de esta absurda y sanguinaria persecución, que ya 1 de cada 3 mujeres europeas era una bruja. Y claramente, si las seguían matando, muy pronto el continente entero se extinguiría por completo. Los tesoros americanos que descubrieron los españoles en la conquista fueron básicamente botánicos.
En América, por cada droga conocida en Europa había 10, que los chamanes manejaban con auténtica maestría, y así curaron a Hernán Cortés con una extraña sustancia, las tlaxcaltecas, que lo dejó tan satisfecho al ver sanada una grave herida que le escribió al rey pidiéndole que no permita que ningún médico del viejo mundo arribe a América, defendiendo en suma a los chamanes. Boticarios y médicos españoles se desplazaron a América no para desplazarlos, sino para aprender de ellos. El doctor Francisco Hernández, concretamente, menciona 3000 plantas en su historia natural. Pero para lo que ellos eran maravillosas curas, para ciertos inquisidores que se sentían amenazados por la alegría espiritual de estas sustancias que les quitaban el trabajo, sentenciaron, por ejemplo, que el peyote era satánico. Sin embargo, no intentaron o no lograron que las autoridades lo prohíban. Para el siglo XVII, toda la nobleza europea consumía panes de coca, ese vegetal tan insigne en el altiplano peruano y boliviano, que se convirtió con rapidez en el mejor estimulante que jamás hayan probado. Bajo sus efectos escribió el extraordinario poeta Francisco de Quevedo, y bastante más tarde pintó sus obras magnas Goya. Ya para el siglo XVIII, con la Revolución Industrial y la Ilustración, el barón de Montesquieu sentenció en sus cartas persas que podemos consolarnos con cosas mucho mejores que el licor y la lectura de Séneca, mencionando a propósito de aquello las bebidas orientales que causan regocijo. Ya nadie habla de brebajes y plantas de Satán. La humanidad avanza a pasos agigantados y prácticamente no existen opiniones contrarias contra la búsqueda de nuevos conocimientos y percepciones y la ayuda química a los atributos y los dones del hombre. Jefferson, incluso, Thomas Jefferson, Founding Father, un personaje que no me cae bien por muchas otras razones, tuvo un instante de lucidez para sugerir que ante los males más desesperantes, enfermedades incurables y penas atroces, el hombre tiene la misma libertad para vivir como para acabar con su vida, y sugirió un veneno en base a estramonio como la fórmula más suave y elegante para practicarse una eutanasia. En sintonías similares, el extraordinario e insuperable filósofo inglés David Hume. Consumen opio diariamente Pedro el Grande, el modernizador de Rusia, y también Catalina, Federico II de Prusia, el padrino de Mozart y Mozart, María Teresa de Austria, Luis XV y Luis XVI, Guillermo III de Inglaterra. El primer medicamento opiáceo barato, potente y de gran fama, que fue consumido al menos por la mitad de la población de Inglaterra, fueron los llamados polvos de Dover, en honor a un personaje que tras doctorarse en medicina ejerció como pirata en América. Sus polvos, con un 20% de opio, se vendían en las boticas como hoy la aspirina o el bicarbonato, y no faltan estudios que sostienen que tuvieron un rol fundamental en el aumento de la esperanza de vida de Inglaterra. ¿Quieren alemanes? Goethe, Nietzsche, el extraordinario compositor Wagner, todos opinómanos. Volvemos a los ingleses, grandes escritores, Coleridge, Shelley, Lord Byron, Wordsworth o Keats. Italia se enriqueció llevando estas soluciones, los comerciantes genoveses y venecianos más precisamente, desde los confines de Asia hasta el último punto del viejo continente. El negocio virtuoso florecía, mientras Baudelaire y Rimbaud le dedicaban sonetos memorables. Y cómo olvidarse de Baudelaire y su magnífica definición: los paraísos artificiales. Y en el siglo XIX comienza la revolución química. En 1806 aparece la morfina. En 1832 la codeína. En el 33 la atropina. En el 41 la cafeína. En 1860 la cocaína. En 1883 la heroína. En 1896 la mescalina y en 1903 los barbitúricos. Ya no era necesario con estas síntesis químicas trasladar masas vegetales gigantescas con peligro de arruinarse de un continente a otro. El liberalismo, que logró el mayor desarrollo económico y cultural, cuanto menos desde Grecia clásica, extendió las drogas
para todos los bolsillos y las necesidades del mundo entero. En Estados Unidos, la Coca-Cola se vende efectivamente con extractos de cocaína, especialmente en el estado de Georgia, y de la mano del puritanismo religioso, que para sorpresa de muchos, mía no, congeniaba con el marxismo, surgió el Partido Prohibicionista en 1873, que tardaría 40 años en lograr sus primeros resultados. Además de presbíteros enceguecidos por el odio hacia la experimentación espiritual del prójimo y, ante todo, como siempre, contra el placer del hombre, se sumaron las primeras feministas, que con su Liga de las Mujeres por la Templanza no pedían trabajar, no pedían prosperar, no pedían esforzarse y tener oportunidades, sino que el gobierno le prohíba a sus maridos gastar dinero en alcohol para quedárselo ellas. Literal, esto es así. Esto es historia. El grandioso, el más ilustre de los libertarios de Estados Unidos, el jurista, filósofo y activista por la abolición de la esclavitud, Lysander Spooner, además empresario, y que puso contra las cuerdas al monopolio estatal del correo, por cierto, un Snowden o un Assange del siglo XIX. Plantó cara a semejante barbarie, a semejante estupidez, a semejante proyecto de ingeniería social, el de querer prohibir el alcohol, y escribió la magistral obra Los vicios no son delitos, una reivindicación de la libertad moral, que comienza definiendo los vicios como los actos a través de los cuales un hombre se daña a sí mismo o a su propiedad, y en cambio los delitos o crímenes, algo con lo que debe concordar cualquier persona cuerda, son aquellos actos por los que un hombre daña a la persona o a la propiedad de otros. Los vicios son los errores que un hombre comete en el camino de la búsqueda de su propia felicidad. Y como explicó antes Hume, sin errores no hay aprendizaje posible. Que el gobierno le diga a un hombre qué puede o no puede hacer es lo mismo que mantenerlo para siempre en un estado de infantilización absurda, que sirve ante todo para dominarlo. Saber qué acciones son viciosas y cuáles virtuosas, en otras palabras, saber qué acciones tienden a la satisfacción y cuáles a la insatisfacción, en el caso de cada hombre, en todas y cada una de las circunstancias en las que pueda hallarse, sería un estudio más profundo y más complejo, al que nunca se haya dedicado o pueda dedicarse la mejor mente humana. El estudio debe realizarlo cada hombre, realizándolo a partir de sus necesidades, sus deseos y sus posibilidades. Los vicios son normalmente placenteros y a menudo no se descubren como vicios hasta la aparición de sus consecuencias, que demoran años. E incluso algunos hombres nunca las descubren. Otro punto para la difícil definición entre qué es vicio y qué es virtud. Era vicio el opio de Goya, y sin embargo es virtud el tabaco traído de América, que con tantos elementos químicos, tras siglos, es infinitamente más cancerígeno que cualquier otra sustancia. Y con esto, señores, jamás apoyaré ni la prohibición, ni la regulación, ni los impuestos especiales para el tabaco, sino que estoy señalando una de tantas contradicciones del discurso prohibicionista, que no se basa en otra cosa que sentimientos, amarillismo y estupidez. Que son consumidores, ese es otro tema. 12.000 causas de vendedores de drogas. Está mal la ley, hay que cambiarla. Si hoy se hacen pasar por consumidores, hay que cambiar la ley. Pareciera. Entonces tu ley está mal hecha, porque hace que los vendedores minoristas puedan circular libremente. Nuestra ley, la que estamos... Tu ley... No, tu ley está dejando... Si acabas de decir, Claudio, que la ley actual promueve la venta minorista. Yo te encuentro cuál es la verdad. Y bueno, pero yo te estoy diciendo que quiero solucionar la venta minorista que vos querés favorecer. Vos querés favorecer con la ley actual la venta minorista. Que quiero favorecer obviamente la venta. No. Me trataron de narco. No es la manera. No, nunca pasó en este programa y no tiene que pasar. Es una locura lo que está haciendo. Me tratás de narco a mí, Gil. El narco sos vos, rata. Es una locura lo que está haciendo, no se puede dialogar racional. Ese es el tipo una rata inmunda. Remarca Spooner que un hombre no está obligado a aceptar la palabra de otro por las mismas razones que luchó contra la esclavitud. Nadie tiene por qué someterse a la autoridad de nadie en cualquier asunto vital para él, y que por lo tanto nadie tiene derecho a juzgar más que él. Quien afirme lo contrario no es otra cosa que un impostor y un tirano, que ni padece ni disfruta de los efectos de las drogas que otros consumen, y
que oculta su despotismo con la máscara de las buenas intenciones. Un gobierno que castigue imparcialmente todos los vicios es una imposibilidad tan obvia que no habría nadie tan loco como para proponerlo. Pero si proponen, como el partido prohibicionista de la época, que se castigue algunos vicios, esta discriminación será absurda, ilógica y antijurídica. Y se resume en la frase: castigaremos los vicios de otros, pero nadie castigará los míos. Y así continúa este providencial ensayo, que sirvió para postergar muchísimo tiempo la prohibición que ya tocaba las puertas de la supuesta nación de la libertad. No podemos avanzar en esta historia sin hacer la mención necesaria sobre las guerras del opio. A menudo los prohibicionistas nos cuentan que Inglaterra le vendía opio a los chinos para envenenarlos. Y no puedo no reírme con este delirio. En palabras del maestro Escotado, el mayor experto mundial de la historia sobre la materia, el hecho decisivo en la historia moderna del opio son las guerras de ese nombre, que acontecieron en el siglo XIX entre Inglaterra y China. Aclaremos que 1. China usaba sistemáticamente el opio hasta para pasteles de confitería, al menos desde el siglo X en adelante. Cuando se producen estas guerras, el opio no solo es legal en Europa, sino que es más consumido por cabeza al año que en China, y les recuerdo que son los años de gloria de la Segunda Revolución Industrial, y el mundo nunca había conocido una productividad y una prosperidad tan grande, especialmente en Europa, una Europa donde todo el mundo se droga como quiere y cuando quiere, para curarse o para divertirse. Tomen nota. Y finalmente, tercero, los contrabandistas fueron los que siempre quisieron mantener alguna forma de ilegalidad, pues les reportaban mucho mayores dividendos, siendo los chinos quienes, para consternación inglesa, abandonaron el intento de restringir la importación de opio, optando por volver a cultivar masivamente la planta de la dormidera en su territorio. Una vez más, prohibicionistas igual a falsificadores y mentirosos. Cuarto, los emperadores y la corte manchú en general, odiados por su pueblo hasta el punto de provocar la más sangrienta guerra civil de la historia universal, eran generosísimos consumidores de opio. Así que su breve intento de regulación fue realizado por razones económicas, la balanza comercial entre China e Inglaterra, ni morales ni sanitarias. Junto a las mal conocidas o tergiversadas guerras anglo-chinas, dos factores influyeron en la pérdida del inmenso prestigio que tenía el opio en Occidente. El primero fue que los obreros, a medida que sus salarios aumentaban, comenzaron a consumir el fármaco los fines de semana por falta de medios para beber vino y licores, porque el opio era más accesible que el vino. Y durante el conflicto en China y el reverdecer del nacionalismo inglés, se los estigmatizaba por ello, y las élites victorianas, o al menos una parte de ellas, dejó de consumirlo por considerarlo droga de pobres. Razonamiento científico, cero. El segundo fue que una industria farmacéutica cada vez más poderosa prefirió presentar morfina y heroína como las alternativas más sanas a este fármaco de, entre comillas, razas pueriles, justamente cuando el colonialismo lanzaba el asalto a Asia. ¡Qué casualidad! Misioneros católicos y protestantes, que no eran ni farmacólogos, ni médicos, ni biólogos, ni químicos, básicamente que no entendían nada de nada, se fiaron de Bayer, de Merck y otros laboratorios hasta el punto que repartían morfina, que todavía hoy se conoce como el opio de Cristo en China, llamándole píldora antiopio a un opiáceo. Lo publicitaban junto con la heroína, otro opiáceo, para persuadir a los colonos de que abandonen el opio. En fin, resumiendo, en Estados Unidos, el obispo Brent O'Brien creó una comisión que se propuso librar a Asia del opio, y muchos de sus aprendices importaron esa afición a América, sumándose a las huestes del partido prohibicionista. Otro prócer decisivo de la cruzada, una cruzada que nace, o mejor dicho, renace, con el imperialismo criminal norteamericano, fue el funcionario H. Wright, un joven de enormes ambiciones políticas y notable energía, que se propuso prohibir las drogas, aunque él mismo tenía un problemita,
que se llama alcoholismo. Literalmente un borracho fue el principal asesor del presidente Wilson en lo que refiere a la prohibición del opio y la cocaína, la ley Harrison. Por ejemplo, es pertinente darse cuenta que el origen de la iniciativa, que es tutelar a la población con respecto de sustancias psicoactivas, no se sabe nada de eso antes del 1908, donde Monseñor Brent, acaban los americanos de desplazar a los españoles de Filipinas, y es el primer obispo norteamericano de Filipinas. Monseñor Brent de repente identifica a lo que siempre se llamó piedra filosofal de la medicina o don divino de la medicina, que era el opio, lo identificó como brebaje infernal. Todavía en el 1908 no se lleva el gato al agua, pero aquello empieza a mover tanto como un congreso ecuménico mundial. Nunca se ha vuelto a ver ese esfuerzo de unificar la Iglesia protestante con la Iglesia católica y con todos los demás cultos de la tierra. Hasta este nivel de ambición llegó Brent, ahí sobre todo en Asia, porque para él llegar ahí no había habido prácticamente ningún anglosajón espiritualmente importante en toda esa inmensa parte que es el Índico y el Pacífico. Y bueno, poco a poco en las iniciativas de Brent cristalizaron en dos importantísimos senadores, el senador Volstead y el senador Harrison, y en el 14, en 1914, se aprueban las primeras leyes de control. La una es la ley seca, que se derogó en el 37, la derogó Roosevelt, y la otra, la Harrison, que ilegalizó, aunque de una forma indirecta, porque en aquella época pensar que ibas a controlar las drogas, naturalmente el artículo 1 de la Constitución americana y el de prácticamente todas las constituciones considera que la libertad es el valor supremo. Entonces, claro, ¿cómo vas a prohibir a la gente las drogas? ¿Cómo prohibirle que pinten o que se vayan de paseo o que hagan el amor o que operen con matemáticas? Ni está. De modo que la ley Harrison es una ley postal registral que controla el almacenamiento y movimiento físico de tres sustancias: el opio, la morfina y la cocaína. De modo que nos encontramos con el año 14, de repente hay 4 cosas prohibidas: opio, morfina y cocaína, de una forma indirecta, postal registral, y otra de una forma abierta y explícita como gran experimento moral de nuestros tiempos, que son las bebidas alcohólicas. Solamente queda fuera el vino de la misa. No es broma. A tal punto es grave esto para la Hacienda norteamericana que hay que aprobar, si no recuerdo mal, la enmienda 14 o la enmienda 16, que es la que establece el impuesto directo. El impuesto directo, que aquí en España se llama IRPF, no existía. Pero es que lo primero que le dijo el secretario del Tesoro al presidente en aquel momento es: señor, nos quedamos sin más del 30% de los ingresos públicos, que es el que depara el impuesto sobre alcoholes. Y si encima va a prosperar la iniciativa de prohibir el tabaco, que estaba adherido a eso, pues nos quedamos con menos del 40% de los ingresos públicos. Entonces hay que complementarlo. Y de ahí viene el impuesto directo, impuesto sobre la renta. ¿Lo sabían ustedes? Muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues entonces, cuando el senador Volstead y el senador Harrison, ante el Senado y ante el Congreso, empezaron a explicar su iniciativa, el senador Volstead dijo que ya, todos los niños sonreirían, se acabaría la violencia familiar, se acabarían los vagos y el pecado se remediaría sobre la tierra. El senador Harrison explicó que había 200.000 personas, 200.000, que tomaban regularmente morfina u opio, de farmacia, claro. Bueno, el opio se vendía en herbolarios y la morfina en farmacias. 200.000. El año pasado, los datos de la FDA, o sea, la Federal Drug Administration, ¿cuántos creen ustedes que tienen, según ellos, mantenidos
en opiáceos de farmacia. Se lo digo yo, 21 millones. Mientras el resto del mundo vendía la cocaína y la heroína en las farmacias a un precio módico y sin reportar ningún tipo de problema de salud o problema delictivo relacionado a su consumo, los yanquis lanzaron la ley Harrison, que privó de su medicamento recetado a millones de personas con dolores crónicos, con enfermedades graves, algunas de las cuales, al no poder frenar más sus dolores, se suicidaron. No por una dependencia química innecesaria, sino porque se estaban muriendo lentamente y aceleraron su extinción. Los burócratas, esos que supuestamente nos cuidan. Ni Europa, ni el resto de América, ni mucho menos Asia, África u Oceanía hicieron el más mínimo caso a las recomendaciones del gobierno norteamericano de prohibir estas sustancias, que luego quedaría en ridículo internacional con la ley seca, un experimento estúpido y absurdo, que lo único que hizo fue enriquecer a las mafias, vamos a ser claros, crear el crimen organizado como hoy lo conocemos, tanto con Al Capone como con Lucky Luciano. Y además, igual que sucedió con la cocaína y con el opio, la gente empezó a morir ya ni siquiera por el alcohol, sino por sus adulteraciones. Algunos quedaban ciegos, otros morían, y la brillante idea, al derogar la ley seca por su fracaso, fue prohibir el cannabis con propaganda racista que sostenía que era una sustancia traída por los sucios mexicanos. Claro, bueno, la perspectiva del Ku Klux Klan. Pero realmente había que persuadir a la población mundial de que prohibir las drogas tenía razones humanitarias y no era en efecto un intento totalitario por controlar la mente y el cuerpo de las personas. Vaya que ahora entendemos de qué se trata todo esto. Por lo tanto, para camuflarlo, fueron indispensables personajes como el escritor William Burroughs, cuyo tío, un industrial muy poderoso, había sido una de las víctimas de la ley Harrison y no soportó los terribles dolores de su enfermedad neurológica, si no recuerdo mal, y se terminó arrojando por la ventana. William Burroughs, en cambio, era un señorito, un niní, un vagabundo infame, un despilfarrador del dinero de su familia, que cuando comenzó a tener problemas legales por su consumo de heroína, pactó con la policía convertirse en un propagandista en contra de ella. Así escribió la novela Yonki, que es el primer arquetipo literario de ese adicto desesperado que es movido a los peores crímenes y a las peores situaciones y miserias y privaciones por su adicción a la sustancia. Es curioso que se emplee la palabra adicción, que se generalizó en Inglaterra del siglo XVII como sinónimo de fervor religioso, addicted to God. Pero bueno, esa obra que se popularizó, un bestseller de la generación beatnik, convirtió a la droga en la excusa de las personas malas, de las personas fracasadas, de las personas autodestructivas, que dicen, oh, la sustancia me obliga a robarte, la sustancia me obliga a mentirte, la sustancia me obliga a ser un holgazán, cuando en efecto, antes y después de estos sujetos despreciables, la mayoría absoluta de los que consumimos sustancias psicoactivas somos miembros funcionales e incluso prominentes de nuestras comunidades. Señores, la persona que tiene una relación problemática con las drogas es el mismo tipo humano que si lo llevas al casino se hace ludópata, que si le das un auto aunque esté sobrio lo choca o se aficiona por conducir a alta velocidad, que si le das un arma termina teniendo un accidente o se dispara a sí mismo, que si le das dinero no lo ahorra, lo gasta, que si le das la mano te agarra el codo. Y lo lamento mucho por quienes dicen yo tengo un pariente, yo tengo un familiar. Ante todo háganse la pregunta, ¿esas personas eran felices antes de caer en la adicción? Y lo más probable es que la respuesta sea no. En cambio, los sabios más ilustres del pasado, del presente y presumiblemente del futuro, y las personas normales y sencillas como usted y como yo, día tras día nos relacionamos con las drogas, con el dinero, llegado el caso con las armas, a quienes por ejemplo nos gusta tirar o defendernos del delito, sin causarle ningún problema a nadie, sin que nadie se entere de hecho de que consumimos drogas, ya sean lícitas o prohibidas. Lo vivimos con la misma normalidad que aprovechamos cada día en este mundo. Por lo tanto, los que buscan prohibir las drogas con convicción, en realidad están buscando prohibir la miseria humana
y les comunico que no lo lograrán, porque sin penas no hay alegría, sin fracaso no hay éxito, sin dolor no hay placer. Es indiscutible que el arte es una virtud o incluso podría considerarse un don. De todas formas, también es cierto que suele florecer en personalidades pintorescas y en ocasiones patéticas. Fue el caso de Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, que tomó la decisión de dar conciertos contra la cocaína, que consumió durante más de 60 años de su vida y sigue consumiendo y consumía durante esta peculiar actividad, que no fue un espectáculo satírico, que no fue una provocación, sino que realmente fue una obediente puesta en escena para fortalecer la imagen pública de una empresa llamada los Rolling Stones, que de hecho, además del talento y la creatividad que los llevaron meritoriamente a donde están, se ayudó en esta sustancia en su forma más pura, máxima calidad, y así están todos octogenarios y facturando millones por el mundo. Preguntado al respecto recientemente, Jagger se rió sí, de su propia hipocresía. Diego Maradona, personificación de lo que en el imaginario popular es un drogadicto perdido, pero en efecto, un ser en guerra permanente contra sí mismo, independientemente de las drogas, tuvo el tupé de dirigir la campaña Un Sol contra las Drogas y levantar su dedo acusador contra el sabio Escotado, jurista, filósofo, ensayista, experto mundial en la materia, que visitó la Argentina invitado por un programa de televisión de máxima audiencia para exponer su postura, la que en mayor o menor medida ven reflejada aquí. Ante la imposibilidad de contestar con argumentos, el simio Maradona y unas señoronas ávidas de subsidios, bajo el lema de Madres por la Droga, más preocupadas por las cámaras que por sus hijos, lograron que el corrupto juez Ollarvide libre un pedido de captura internacional contra el maestro Escotado, que pudiendo tumbarlo fácilmente, decidió presentarse por su propia voluntad a la justicia delirante del país de los tangueros. Y armado como siempre con el conocimiento que nos ha impregnado a tantos y que hoy ven volcado aquí, Escotado fue absuelto y recibió las pertinentes disculpas del juez Canicoba Corral, que cerró con un rapto repentino de sensatez este episodio tan ilustrativo de que en lo que a drogas refiere, los ignorantes y los que no saben tratar con ellas dictan las normas para regir las vidas de quienes están mucho más capacitados. Y señores, no crean que me olvido de las drogas legales. Merecerían otro documental entero, pero no creo que YouTube me lo deje hacer. Precisamente porque el 36% de los niños estadounidenses han consumido en alguna ocasión Ritalin, recetado por los doctores de las escuelas o los pediatras contratados por su familia. ¿Saben cuál es la estructura molecular del Ritalin? Esta que ven aquí, peligrosamente similar, por poco idéntica a la de la metanfetamina. Así que, si este es el resultado que la prensa te ofrece de los consumidores de metanfetamina, ¿cuál esperas que sea el de tus hijos tras varios años consumiendo esta drogadura recetada por un doctor? ¿Se dan cuenta de las incongruencias de la prohibición? Tengo una más. La tercera causa de muerte a nivel mundial tras el cáncer y el infarto son las drogas legales, más concretamente los medicamentos recetados. Muy cerca en el ranking los errores médicos y fuera de los radares de las 10 principales, las drogas prohibidas. Fíjate bien quién te está cuidando, entre comillas. Pero bueno, todo lo que ocurrió en Argentina con cocaína envenenada por un cártel para perjudicar a otro cártel, que es lo que sucede cuando las drogas se prohíben y pasan a la clandestinidad y no existen controles de calidad ni competencia sana entre empresas, ha renovado el interés en la cocaína. Esta diosa maldita, que para muchos parece ser un sinónimo del demonio en forma de polvo blanco, difícil de diferenciar a primera vista de la harina, que también en exceso causa sus estragos. Así que vamos a hablarles de manera breve pero más detallada que en cualquier otro video de YouTube, de la historia de la cocaína. En 1859 se aísla esta sustancia a partir de la hoja de coca.
El profesor de Göttingen, Dr. Niemann, utilizó un procedimiento básicamente etílico con ayuda del ácido sulfúrico, el bicarbonato de sodio y el éter. 10 años más tarde, el Jornal Médico Británico la consideró una novedad prometedora. Los científicos vieneses Schroff y Anrep hacen experimentos con animales, descubriendo que el fármaco funciona como estimulante en los de sangre caliente y paralizante en los de sangre fría. Una droga que no le gusta a los reptiles, miren ustedes. Cierto médico parisino, el Dr. Fubel, se sirvió de la sustancia para diversas finalidades, y especialmente problemas de garganta en profesionales de canto, porque la consideraba el tensor por excelencia de las cuerdas vocales, opinión que compartiría mucho más tarde el emblemático periodista Orson Welles. El Dr. Corning la aplicó como anestesia local en distintos lugares y hasta el día de hoy en Inglaterra se habilita su uso para operaciones oftalmológicas. Freud la elogió poderosamente. Sí, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Pero su defensa de la cocaína fue notablemente más rigurosa desde la neurología, desde la medicina dura, que el resto de sus creaciones filosóficas y literarias. Dijo Freud, se percibe un aumento del autocontrol y también que uno tiene gran vigor y es capaz de trabajar, por otro lado, con un aumento de fuerza que ningún otro compañero podría producir. Ni el té, ni el café, ni mucho menos el alcohol. Es muy difícil creer que uno realmente se encuentra bajo los efectos de una droga. Es un estimulante eficaz, cuyo uso solo se ve impedido actualmente por su elevado precio. El mejor efecto se consigue administrando dosis pequeñas, con el debido espacio temporal. Erlenmeyer, un neuropsiquiatra de Viena ferozmente antisemita que detestaba a Freud, sostuvo que la cocaína era en realidad la tercera plaga bíblica, observando que podía llevar a un delirio persecutorio o al insomnio, aunque ignoraba deliberadamente por nunca haberla estudiado que estos efectos ocurren exclusivamente con la sobredosificación, y la sobredosificación ocurre de manera abrumadora cuando la cocaína se inyecta en lugar de esnifarse o fumarse. Y nadie diseñó la cocaína para inyectarse, por lo tanto, los músicos que han visto morir ustedes por sobredosis de cocaína murieron por idiotas y por la prohibición, no por la cocaína. Freud le contesta que la cocaína no es adictiva en todos los casos, argumentando no solo su propio consumo, sino el de millones de individuos que disponen libremente de la sustancia en toda Europa y nunca han llegado a convertirse en adictos. Un médico liberal, el Dr. Hammond, Hammond, neurólogo neoyorquino, se destacó como un enemigo de la corrupción de los nacientes laboratorios farmacéuticos, pero sin embargo señaló que la coca podría resultarles un mal negocio, porque en la medida de que era tan adecuada para combatir el agotamiento mental y los problemas emocionales intensos, la melancolía o la histeria depresiva terminaría popularizándose tanto como el café, se multiplicaría la competencia y los precios bajarían drásticamente. 20 años después de que Hammond dijo esto, sus predicciones se cumplieron matemáticamente, y la dependencia de la cocaína no se diferenciaba en nada de la dependencia del café, siendo la cocaína una sustancia menos adictiva que la nicotina. E insisto, no tengo nada en contra del tabaco, otro bendito regalo de suelo americano. El Dr. Merck, sin embargo, abusó de las observaciones de Freud para promocionar su propia cocaína, que justamente por la marca Merck terminó denominándose como Merca en Buenos Aires, Montevideo y otros enclaves rioplatenses, donde varios tangueros le dedicaron crípticas letras, interesantes hasta el día de hoy. Pero su monopolio inicial, como les dije, no duraría mucho. El resto de las farmacéuticas entraron de lleno al mercado en la década de 1880. La cocaína se enviaba a domicilio, delivery por correo, en tu cara Jeff Bezos. Se empleaba para bálsamos, tónicos, elixires, ungüentos y polvos con mayores o menores proporciones. Inundaba la farmacia y las droguerías. Como les dije, le ponían cocaína a la Coca-Cola y otras 69 bebidas más. Y escuchen esto, a diferencia de Brent y otros jesuitas, pobristas, socialistas, enemigos del placer, del dinero y por supuesto de las drogas, el Papa León XIII dijo que la cocaína era un éxito terapéutico sagrado. Elixires milagrosos, y son las palabras del Papa León
13 que la gran industria no podría haber descubierto, por supuesto, sin la ayuda de Dios. En España, por ejemplo, en 1918, el consumo de opiáceos, como la heroína, o de cocaína se vendía en cualquier farmacia del país sin siquiera receta médica, como releva Juan Carlos Usó en su libro Drogas, Neutralidad y Presión Mediática. Madrid llevaba varios años censando las muertes por enfermedades e incluso por el alcoholismo. Y por supuesto hizo un seguimiento exhaustivo de estas sustancias, incluidas en el tramo titulado Fármacos de venta libre, y ni una sola muerte violenta, ni una sola muerte por sobredosis fueron documentadas a lo largo de los siguientes 17 años, aunque el censo fue discontinuado por la Guerra Civil. El jarabe de heroína de Bayer se publicitaba hasta en las revistas infantiles. En el caso de Argentina, Villiquen había resultado un extraordinario preventivo de la gripe. Y en el caso de España, jarabes de heroína se fabricaban por farmacéuticos locales como el Dr. Madariaga o el Dr. Arnau, que los consumían además lúdicamente sin dejar de ser intachables miembros de la comunidad científica. Los hechos son los hechos. Gusten o no, el consumo era interclasista. La heroína era una droga cara, la morfina un poco más barata, estaba 3 pesetas, la heroína 5 al gramo, y opiáceos como el láudano, una especie de vino acompañado de canela, clavo y azafrán, que podía contener hasta un 30% de opio, muy similar al de las bacanales y los cristianos primitivos, se obtenían por apenas unos céntimos. Lejos de suponer un problema, ambos bandos de la guerra civil, sublevados y republicanos, lo suministraban a sus tropas, que solo de esa manera recuperaban energías y curaban las dolencias y el desgaste, especialmente en invierno. Tenemos, sin embargo, a lo mejor una ambigüedad o una contradicción en lo que usted o tú llamas información o campaña de información y lo que yo llamo información o campaña de información. Evidentemente yo estoy medio prejuiciado porque llevo 25 años estudiando esto, tanto mediante la vía del bioensayo como abriendo los oídos a lo que me dicen los demás o a lo que se ha escrito o lo que se ha hecho en este terreno. Para mí la información en materia de drogas no consiste en decir la droga mata, todos unidos contra la droga, droga y vida son incompatibles. No, la información son cosas muy precisas. O sea, dosis mínima activa por kilo de peso, dosis mortal media por kilo de peso, efectos subjetivos más habituales en dosis medias, altas y bajas. Efectos orgánicos más habituales en dosis altas, medias y bajas. Efectos de mezcla de estas drogas con otras, es decir, combinaciones. De más está decirlo, la cocaína claramente que tiene sus efectos secundarios como cualquier otra droga, especialmente si se emplea de manera irresponsable. Personas con temperamentos irritables o que padezcan insomnio crónico o distintas formas de cardiopatías quizás deberían considerar evitarla. Y en cambio, para fortuna de quienes nos gustan las psicodélicas, presentan un umbral de seguridad mucho más alto que la cocaína y que prácticamente todos los estimulantes, incluidas las drogas legales. Y bueno, señores, es bastante interesante observar cómo a partir de la prohibición mundial de las drogas, que es orquestada por Estados Unidos a comienzos de los 70, tras el fracaso miserable de la genocida invasión a Vietnam, y con la intención de crear una nueva guerra que alimente al complejo militar industrial y a la clase política, sin la menor posibilidad de perderla, pero tampoco de ganarla. Al fin y al cabo, el negocio de la guerra es que nunca termine. En complicidad absoluta de la Unión Soviética, que por su parte reprimía cualquier ejercicio de imaginación, de autoconocimiento, así que naturalmente le pareció una excelente idea combatir las drogas, el mundo comienza a sufrir los problemas que Estados Unidos ya venía desarrollando desde su ley Harrison. En el caso de la cocaína, los adulterantes como la hidroxicina, el dilitiazem o la atropina, o incluso otros fármacos como la efedrina, aumentó drásticamente su toxicidad, por no mencionar el precio,
y el negocio del narcotráfico que se constituyó desde entonces y hasta hoy, con la cocaína y con todas las otras sustancias incluidas en la Convención sobre Sustancias Psicoactivas y sus posteriores modificaciones. Con esta excusa, Estados Unidos, una medida imperialista de manual y en la medida globalista paradigmática más importante de la ONU junto con el encierro masivo de 2020, Estados Unidos se garantizó la intervención directa en las policías, las centrales de inteligencia, las Fuerzas Armadas y los ministerios pertinentes de todos los países de América Latina, con la excepción de los pertenecientes al bloque comunista. 3/4 de lo mismo con todas las potencias europeas, empezando por la España de Franco en aquel entonces. Lo mismo en la mitad de África y lo mismo respecto a Corea del Sur, Japón y los aliados asiáticos. La Unión Soviética, por su parte, ya tenía intervenidas a las fuerzas de seguridad de los países detrás de la cortina de hierro, pero esto le permitió una excusa más, una nueva excusa, para encarcelar disidentes en esos países bajo causas de drogas y deportarlos a Moscú sin siquiera completar los procesos burocráticos entre soviets que ellos mismos habían establecido anteriormente. Pero lo de Estados Unidos es clarísimo. La famosa DEA, fundada por un mafioso que literalmente era un analfabeto de medicina, un analfabeto de bioquímica, un analfabeto de farmacodinamia, y se manejaba con custodios y sombreros que lo hacían ver como lo que era un ampón, la DEA se convirtió en el árbitro fundamental del negocio del narcotráfico en todo el planeta. Entre la DEA y la CIA llevaron adelante lindezas como, escuchen esto, la creación del crack. En rioplatense, Paco. En otros países, Chespi. La basura resultante del proceso de cocina de cocaína, jamás consumida antes de la prohibición, no solo que nace a partir de la prohibición, que encarece la cocaína, la retira de las farmacias, la inyecta en los mundos criminales de la marginalidad, sino que directamente hay tesis muy respaldadas de que el crack comenzó a distribuirse como droga para el consumo humano, siendo literalmente basura, por iniciativa de la CIA. ¿La CIA inventó el crack? Bueno, hay datos objetivos de que la CIA suministraba crack en los vecindarios negros de los Estados Unidos, al igual que durante décadas el gobierno norteamericano inyectó sífilis sin su conocimiento a indigentes negros para estudiar el progreso de la enfermedad. El papel de la CIA en el narcotráfico, que negoció de tú a tú con Pablo Escobar y todos los capos criminales del mundo, que decidió a quién poner y a quién sacar, y lo sigue haciendo en México, nos da otro capítulo donde la realidad supera la ficción a partir de las declaraciones de Celestino Castillo, un agente de la DEA norteamericana destinado en Centroamérica, que reportó a las autoridades las evidencias de que la CIA estaba utilizando los ingresos derivados de la venta de crack en los barrios afroamericanos para financiar a la llamada Contra Nicaragüense, el grupo paramilitar que se levantó contra la dictadura sandinista en los 80s. Dijo literalmente, a partir de estos documentos no hay duda que están metiendo grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos, los que deberían resguardar a Estados Unidos de que eso no suceda. Nos están disparando por la espalda. Nosotros hemos visto la cocaína y las cajas llenas de dinero saliendo de aquí y de la base de Yopango en El Salvador, una base norteamericana, o sea, literalmente. La CIA importaba droga en los Estados Unidos, vendía crack en los barrios negros como una suerte de experimento social y por supuesto para sembrar el caos, y utilizaba el dinero para financiar a las guerrillas que les resultaban útiles en América Latina. En noviembre de 1996 hubo otro caso singular. El gobierno acusó a un general venezolano que importó una tonelada de cocaína a Miami en 1990, pero la operación resultó planificada por la CIA para infiltrarse en los carteles de la droga de Colombia, supuestamente. El detenido, ni más ni menos, que era un empleado del gobierno de Estados Unidos cumpliendo funciones. La tonelada de cocaína decomisada volvió a las calles y directamente a los puntos de venta, y ahora ya pasados 26 años, archivos desclasificados nos hacen saber que ni siquiera fue una tonelada de cocaína, sino muchas más. O sea, de base mintieron para que lleguen varios paquetes a las calles, aunque al final lograron que hasta el último gramo se venda. Y la pregunta es, ¿en qué gastaron el dinero? ¿Dónde está ese dinero? Porque no está en los reportes oficiales de la DEA, una de las instituciones
financieramente más oscuras del Estado profundo norteamericano, y esto es mucho decir. Son incontables los casos de prevaricato, corrupción, jueces comprados, policías, ministros y presidentes en todos nuestros países. Sobra decir que solo en Estados Unidos en el año 2019 1.500.000 personas fueron detenidas por causas de drogas. Y la mayoría, literalmente, de los 6 millones de presos de Estados Unidos, sumando cárceles y prisión domiciliaria, lo son por delitos sin víctimas, es decir, por pseudo delitos vinculados a las drogas, por venderle algo a un adulto o por comprarlo. Con esto ha lucrado Kamala Harris en su época de fiscal general de California. A esto ha contribuido decisivamente Biden con su ley penal de los 90 cuando era senador para el gobierno de Clinton, lo que ha generado un enorme negocio de los fabricantes de cárceles, que son, entre comillas, privados, que se dedican precisamente a financiar este tipo de políticas, para ampliar su mercado regulado con el gobierno, más no sea encerrando inocentes, ocupando lugares que no ocupan los verdaderos criminales de las calles o los narcos que maneja el gobierno. De punta a punta del planeta, dicho sea de paso. Repitamos, las drogas son el chivo expiatorio del mundo moderno, y la prohibición es una guerra perpetua creada a propósito para que nunca termine. Si te da poder, muchísimo dinero, y te permite instrumentar el miedo o los asesinatos masivos a conveniencia en cualquier lugar del tablero geopolítico, ¿por qué demonios vas a terminar con ella? Nunca se trató de eliminar las drogas. Siempre fue una cuestión de poder y corrupción. Fíjense la suprema hipocresía, personajes como Vicente Fox, que fue uno de los mayores potenciadores del genocidio que ocurre en México. En cada uno de sus 6 años como presidente no tuvo una objeción a la DEA, no tuvo una objeción a las matanzas de inocentes, no tuvo una objeción a mandar al ejército que se terminó de corromper hasta el tuétano. Y ahora dice que la prohibición es un fracaso, que él lo admite, y que las drogas deben volver a su estado de libertad. Sergio Berni, con quien empezamos, el que sugirió que los que compraron cocaína en los últimos días la descarten, él es el responsable de arrestar a los inocentes que van a la cárcel por comprar o vender. Él, directamente él, y él mismo admite que la prohibición es un fracaso y que habría que despenalizar todas las drogas, en un ejercicio de cinismo memorable, pero que no deja de tener absolutamente toda la razón. Lo mismo el actual ministro de Inseguridad argentino, Aníbal Fernández, otro criminal hipócrita que priva de su libertad de inocentes, pero admite que es una farsa y que no lleva a ningún lado. ¿Cuántos más hay así? Nadie a estas alturas puede defender la prohibición, ni siquiera con argumentos utilitarios. Hay más droga que nunca, es más cara que nunca, la calidad es peor que nunca, y todo esto deriva de la prohibición. Hay más violencia que nunca. Los mismos que defienden con sus leyes a los verdaderos delincuentes, a los ladrones, a los motoasaltantes, a los secuestradores, a los asesinos, los mismos que quieren restringirte tu sagrado derecho a las armas para defenderte. Esos mismos sujetos que te entregan en bandeja servida de plata ante las fauces de los delincuentes comunes, porque ellos son delincuentes de guante blanco, los políticos y todos sus aliados, esos mismos quieren decirte qué puedes hacer y qué no puedes hacer con tu cuerpo. Si estás en contra, por ejemplo, de que el gobierno te obligue a entregar tu brazo e insertar en ti lo que no quieres, no tienes ningún argumento a favor de la prohibición de las drogas, puesto que si sos dueño de tu cuerpo para no entregar el brazo, sos dueño de tu cuerpo para drogarte. Si sos conservador, no tenés ningún argumento para defender la prohibición de las drogas, puesto que la prohibición de las drogas es el experimento moderno, progresista y siempre fracasado, y la experiencia, el 99% de la historia, toda la civilización y las religiones incluidas nos demuestran que el uso de las drogas por parte del hombre es absolutamente armónico cuando se mantienen en libertad. Si sos nacionalista o patriota, lo mismo. No hay política más globalista, de sometimiento, de colonización, que la prohibición de las drogas. Razón por la cual durante el gobierno de Macri instalaron 3 bases militares en la Argentina. La de Salta, la de Tierra del Fuego y la de Misiones, que es directamente de la DEA. ¿Cuántos países padecieron lo mismo? Colombia y México ni hablar, pero los podemos contar de a veintenas. ¿Tú quieres que tu seguridad la arbitre Washington? Bueno, hasta ahora la arbitra Washington. ¿Qué tal está tu país? ¿Hay más robos ahora que hace 20 años o menos? ¿Hay más secuestros? ¿Hay más muertes? ¿Hay más o menos droga en las calles? En lugar de estar donde tiene que estar, que es la farmacia, el herbolario.
con empresas competitivas que regulan los precios a la baja permanentemente. No es lo que quieren los narcos. Hay un caso muy peculiar en la Argentina, los supuestos políticos libertarios. ¿Qué decía Javier Milei antes de ser una lacra política y un parásito, en sus propias palabras, como el resto de los diputados? ¿Y qué nos dice ahora? ¿Cuál es el punto? La pregunta es, ¿hay estado de bienestar que se dedica a la salud o no? Si no hay estado de bienestar que se dedica a la salud, hacé lo que quieras, Juan Cruz, si querés matate. ¿Me comprendés? ¿Sabés? Porque en el fondo es una eutanasia en cuotas. ¿Me comprendés? Sí. Digamos, o sea, ¿por qué? Porque si vos tenés que hacer cargo de los costos de tus decisiones, yo no tengo nada que decir. Digamos, si vos querés, o sea, vos sos dueño de hacer... Cuando decís costos, ¿a qué te refieres? ¿Costo decís costo de salud? Claro, ahora, ¿qué es lo que pasa? Si hay estado de bienestar y vos te drogas y yo tengo que pagar la cuenta, la cosa cambia. Bueno, este nuevo argumento es muy sencillo de desbaratar. Aun si partimos de los términos utilitarios por los cuales este nefasto sujeto justifica encarcelar inocentes para ahorrar dinero, se gasta en el combate contra las drogas muchísimo más de lo que se gasta en la supuesta rehabilitación de los supuestos adictos. Con lo cual, Javier, sos un miserable farsante, nos das una evidencia más de ello. Y tu segunda al mando, la ultraderechista Victoria Villarruel, esbirra de Vox, nos da una muestra cabal de que no tiene el más mínimo interés ni siquiera de estudiar lo que debería decir un partido supuestamente libertario, presuntamente libertario, que lleva la libertad en su nombre, porque no hay que ser anarquista para descubrir que los hombres son propietarios de su cuerpo, que ese argumento es una suma de falacias mentirosas que no se condicen con la realidad, propio de inquisidores enemigos de la libertad humana y del ser humano en su conjunto, de asesinos, de torturadores que obligan a la gente a morir de cáncer lenta y dolorosamente. Con lo cual, ni como católica sirve Victoria Villarruel. Para colmo de los colmos, Javier Milei fue imputado judicialmente por el encubrimiento de su antiguo socio político José Luis Espert en relación al apoyo que recibió por parte del narcotraficante Fred Machado. Hoy se juega una condena perpetua por esta razón, Fred Machado. Dicha investigación, por cierto, fue una primicia periodística de esta casa. Ron Paul, el Libertarian Party norteamericano, que no son precisamente amigos míos, ¿qué dirían de estas burdas copias berretizadas de América Latina? Ni los más moderados liberales clásicos pondrían en duda que el hombre puede consumir lo que quiere o dejar de consumir lo que desee, o nunca consumir lo que se le antoje. Es la base ontológica y esencial del liberalismo. Por lo tanto, señores, el escritor Benito Pérez Galdós decía: el predicador que no practica lo que dice no es un predicador, sino un púlpito que habla. Cualquiera sea su postura, la defensa de la prohibición es errada, es inmoral y solo producirá muertes por todo tipo de razones, desde la adulteración, a los muertos del narco, a los muertos inocentes del Estado, a los muertos por no poder consumir las sustancias que la ciencia más pura y más dura y la historia universal han demostrado mucho mejores que los que quieren imponernos la industria farmacéutica. Compren, los que realmente quieran profundizar sobre este tema, compren esta obra magna del maestro Escotado. Historia General de las Drogas, ambos tomos. Les recomiendo La Emboscadura, directamente tratar con la editorial La Emboscadura. Y si son perezosos y no quieren devorarse esta maravilla, que es una obra sin par, La Historia Elemental de las Drogas. Y como usuarios, les recomiendo Aprendiendo de las Drogas, todo del mismo autor. También Nuestro Derecho a las Drogas, del eminente psiquiatra y gran crítico de la psiquiatría, Thomas Stephen Sass, y les sugiero que estudien la historia de Timothy Leary, de Albert Hoffman y de otros grandes genios que no se temían a sí mismos y que en lugar de repudiar y combatir la libertad humana, la amaban como el divino tesoro que es. Les agradeceré que compartan este video en